Bienvenidos. Antes de comenzar nuestro viaje, sepan que algunas historias no fueron escritas para escucharse en soledad. Son ecos de Dios que atraviesan los siglos para encontrar un corazón que busca. Si su alma anhela sentir la profundidad de la palabra y caminar por terreno sagrado, comprendiendo el propósito divino detrás de cada evento, entonces han encontrado su lugar. Consideren suscribirse a nuestro canal Caminos Cristianos y permitan que su fe se fortalezca con cada paso de este viaje. Únanse a nosotros y juntos descubriremos las verdades que transforman nuestra historia. En los días del rey Josías, un viento de reforma sopló sobre Judá, pero fue un viento superficial que limpió los altares de ídolos, pero no logró purificar los corazones endurecidos de la nación. En lo profundo de la tierra, la podredumbre de la idolatría y la injusticia social continuó extendiéndose como una enfermedad silenciosa. En la pequeña ciudad de Anatot, una tierra de sacerdotes, vivía un joven llamado Jeremías. Pertenecía a un linaje consagrado al servicio del templo, un camino que parecía haber sido trazado para él desde su nacimiento. Su vida era una rutina de rituales y tradiciones, una existencia que prometía la tranquilidad del servicio religioso, lejos de las intrigas de la corte en Jerusalén y la creciente amenaza del imperio babilónico que se cernía en el horizonte. Jeremías era un observador silencioso, un joven con un alma más profunda de lo que su edad sugería. Observaba a los sacerdotes desempeñar sus funciones con manos limpias pero corazones distantes. Observaba al pueblo llevar sus sacrificios al templo, mientras sus hogares ocultaban ídolos de Acera y Baal. Una inquietud espiritual crecía en él, la sensación de que algo se había roto fundamentalmente en el pacto entre su pueblo y el Dios de sus padres. No comprendía del todo esta angustia, pero sentía el peso de una verdad tácita, una tormenta que se gestaba bajo la aparente calma de la reforma de Josías. No, sabía que esta sensibilidad no era suya, sino un don inculcado por Dios antes incluso de existir. En un día aparentemente normal, mientras la luz del sol de Judea bañaba las colinas de Anatot, el silencio de la vida de Jeremías se hizo añicos. No fue un trueno ni una visión espectacular, sino una presencia que llenó su mente de forma abrumadora, una voz que no resonó en sus oídos, sino que resonó en su alma con autoridad incuestionable. Antes de formarte en el vientre materno, te conocí, declaró la voz. Antes de que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El mundo que rodeaba a Jeremías se desvaneció. El peso de esas palabras era más antiguo que las montañas y más certero que el amanecer. No lo invitaban, le informaban de una realidad inmutable, un decreto divino que definía todo su ser. El pánico se apoderó del joven. La llamada divina no le trajo alegría, sino un terror profundo y paralizante. Ante la santidad y el poder de esa voz, Jeremías se vio en su absoluta insignificancia. Vio los rostros endurecidos de los príncipes, la arrogancia de los sacerdotes y la terquedad del pueblo, y luego se miró las manos, su inexperiencia. «Ah, Señor soberano», balbuceó, una protesta nacida del miedo genuino. «No sé hablar, soy demasiado joven». No era falsa modestia, sino la honesta conclusión de un hombre que sopesaba la infinita distancia entre su fragilidad humana y la abrumadora magnitud de la tarea que se le imponía. Se sentía como una vasija de barro encargada de contener una inundación. La respuesta divina llegó no en forma de consuelo, sino de corrección y soberanía. «No digas que eres demasiado joven», ordenó la voz. Y la protesta de Jeremías pareció desvanecerse, expuesta como una excusa humana ante un propósito eterno. Para Dios, la juventud de Jeremías no era un obstáculo, era parte del plan. El Creador no buscaba un orador experimentado ni un anciano sabio formado en las escuelas de Jerusalén. Buscaba una vasija vacía, un
corazón que, a pesar de su miedo, aún no estuviera endurecido por el cinismo del poder religioso o político. La aparente incompetencia de Jeremías era, de hecho, su mayor cualificación, pues garantizaba que el poder manifestado a través de él nunca se confundiera con su propia capacidad. Entonces, la comisión quedó sellada con un mandato que definiría el resto de su existencia. A todo lo que yo te envíe irás, y dirás todo lo que yo te mande. En ese instante, Jeremías comprendió que su voluntad personal había sido subyugada por un decreto divino. El yo de Jeremías estaba siendo reemplazado por el yo soy. No sería un filósofo debatiendo ideas, sino un heraldo que transmitía mensajes sellados. Su vida ya no pertenecía a Anatot, ni a su familia sacerdotal, ni a sus propios sueños. Se convirtió en ese momento en propiedad exclusiva de Dios, una flecha en la aljaba del Señor, destinada a ser disparada al corazón de una nación que lo había abandonado hacía mucho tiempo. Sintiendo que el terror del joven aún vibraba en su alma, el Señor añadió la promesa que se convertiría en el único ancla de Jeremías durante las décadas de sufrimiento venideras. No les tengas miedo, porque yo estoy contigo para librarte. Esta no era una promesa de que no sufriría daño, ni sería encarcelado, ni odiado. No era una garantía de popularidad ni éxito. Era una promesa de rescate, de liberación definitiva. Dios le había advertido a Jeremías desde el primer día que su misión lo pondría en peligro de muerte, pero que Dios mismo sería su escudo y su libertador. El miedo no desapareció, pero una presencia infinitamente mayor se asentó a su lado. Entonces se produjo el gesto de consagración y transferencia de poder. La presencia de Dios, antes una voz en su mente, se manifestó tangiblemente. Jeremías sintió una mano extenderse, no una mano de carne, sino una fuerza como el fuego y la eternidad, y tocó sus labios. Fue un toque que quemó su incompetencia y selló su destino. Ahora he puesto mis palabras en tu boca, declaró el Señor. En ese instante, la boca que había protestado por su incapacidad se convirtió en un arsenal divino. Estaba llena de juicios que derribarían reinos y de esperanzas que los reconstruirían. Jeremías, el joven sacerdote de Anatot, estaba ahora armado con la palabra de Dios, listo para una misión que lo exigiría todo. Con la boca tocada por el fuego divino, Jeremías abandonó la relativa quietud de Anatot y se sumergió en el corazón palpitante y corrupto de Judá, Jerusalén. La ciudad que se suponía sería la luz de las naciones se había convertido en una sombra de lo que fue. Bajo la tenue apariencia de la religión oficial, el pueblo se había entregado a una fiebre espiritual depravada. En los tejados, familias enteras quemaban incienso a la Reina del Cielo, y en los valles que rodeaban la ciudad santa, los padres sacrificaban a sus propios hijos a Moloc. En el templo, morada de Dios, los sacerdotes conspiraban con los príncipes para pervertir la justicia. La balanza estaba manipulada, el huérfano era negado, y el llanto de la viuda se perdía entre los cánticos de los levitas. Fue a este pueblo a quien Jeremías fue enviado. El mensaje que Jeremías transmitía no era de consuelo, sino de firmeza. Dios le ordenó permanecer a la puerta del templo, epicentro de la hipocresía nacional, y confrontar el engaño del pueblo. Confiaban en el edificio, repitiendo como un cántico: «Este es el templo del Señor, el templo del Señor». La palabra en la boca de Jeremías fue un martillo que destrozó esta falsa seguridad. Dios anunciaba un desastre que venía del norte. Un ejército implacable, Babilonia, sería el instrumento de la ira divina. Jerusalén sería sitiada, el templo sería incendiado y la nación sería tomada cautiva. El profeta tenía que anunciar el fin de todo lo que conocían y amaban. La reacción fue inmediata y visceral.
Nadie quería oír que sus decisiones tendrían consecuencias eternas. El rey Joacim, sentado en su lujoso palacio, ignoró la advertencia, más preocupado por la amplitud de sus ventanas que por la justicia de su reino. Los sacerdotes, cuyas ganancias dependían de la estabilidad del sistema religioso, vieron a Jeremías como una amenaza existencial, y sobre todo, los falsos profetas, hombres que decían lo que el pueblo quería oír, se alzaron al unísono. Eran numerosos, populares y contaban con el apoyo del poder establecido. Predicaban prosperidad y seguridad, asegurando a la nación que Babilonia no era una amenaza y que Dios nunca abandonaría su ciudad. La confrontación espiritual fue total. De un lado, un hombre solitario, Jeremías, portaba un mensaje desolador que le desgarraba el alma. Del otro, el Estado y la maquinaria religiosa proclamando a gritos: «¡Paz, paz!». Pero Dios le mostró a Jeremías que no había paz. Había una herida incurable, un cáncer espiritual que se había apoderado de Judá. El pueblo prefería creer las mentiras consoladoras, porque la verdad exigía arrepentimiento, y el arrepentimiento les exigía renunciar a sus pecados y su orgullo. Y así, mientras maldecían a Jeremías por pesimista y traidor, la nación marchaba ciegamente, día tras día, hacia el abismo inevitable que el profeta veía con tanta claridad. Para los hombres que se sentaban a las puertas, los príncipes de Judá, el mensaje de Jeremías no era solo una ofensa religiosa, era una traición política. En un mundo donde la supervivencia nacional dependía de alianzas militares inestables, profetizar la victoria babilónica socavaba la moral del ejército y saboteaba la política exterior del rey. Veían a Jeremías no como un hombre de Dios, sino como un agente del enemigo, un fatalista que debilitaba las manos de los soldados. El rey Joacim, en particular, despreciaba tales discursos de juicio. Había invertido en alianzas con Egipto, construido palacios y fortificado las murallas. Para él, la palabra del Señor debía respaldar sus planes, no condenarlos. Su rechazo fue pragmático, nacido del Pinsintoset, orgullo por el poder y de la convicción de que la política la formulaban hombres fuertes, no profetas llorosos. Los sacerdotes, por su parte, tenían una razón diferente, pero igualmente corrupta, para odiar el mensaje. El templo era el centro de su identidad, su autoridad y su riqueza. El flujo de peregrinos, los sacrificios y las ofrendas sustentaban su elevada posición social. Cuando Jeremías declaró que Dios abandonaría ese mismo templo, tal como había abandonado a Silo, estaba atacando el fundamento mismo de su existencia. No podían concebir un Dios que destruyera su propia casa. Para ellos, Dios estaba ligado al arca y al altar. Silenciar a Jeremías se convirtió en una necesidad teológica y económica. Necesitaban proteger la institución, incluso si eso significaba rechazar al Dios al que se suponía que debía servir. El veneno más letal, sin embargo, provino de falsos profetas, hombres como Ananías, que hablaron en nombre del Señor sin haber sido jamás enviados por Él. Profetizaron lo que sus propias mentes deseaban y lo que el pueblo ansiaba oír. Vieron la angustia de la nación y ofrecieron un falso bálsamo. Dentro de 2 años, proclamaron con falsa autoridad: traeré de vuelta los tesoros del templo y a los cautivos. Confundieron el optimismo humano con la revelación divina. Fueron populares porque su mensaje no exigía nada, ni arrepentimiento, ni cambio, ni dolor. Eran la voz de la negación colectiva de Judá, y el pueblo los amó por ello, pues les permitieron seguir marchando hacia el precipicio sonriendo, y así la gente común, atrapada entre la terrible verdad y la mentira cómoda, tomó su decisión. La verdad de Jeremías significó admitir que sus padres estaban equivocados, que sus sacrificios fueron en vano y que su futuro inmediato era la esclavitud.
La mentira de los falsos profetas significó que todo estaría bien, que Dios estaba de su lado incondicionalmente. Eligieron la mentira. Era más fácil tildar a Jeremías de loco o traidor que afrontar la realidad de su propio pecado. Asistían a los rituales del templo por la mañana y adoraban ídolos por la tarde, ciegos a la contradicción, sordos al lejano estruendo del ejército babilónico que, cada día que pasaba, se acercaba más. El rechazo del mensaje inevitablemente le salió por la culata al mensajero. La verdad, cuando se enfrenta a una mentira establecida, engendra odio, y este odio pronto encontró un verdugo. Pasur, hijo de Immer, era el sumo sacerdote, el supervisor en principal de la casa del Señor. Era la encarnación del orden religioso establecido, un hombre que administraba lo sagrado como se administra un palacio. Cuando oyó las palabras que Jeremías proclamaba en el patio del templo, palabras de destrucción, cautiverio y el fin del templo, no oyó la voz de Dios. Oyó la voz de la insurrección, el desorden y la blasfemia. La profecía de Jeremías fue un ataque directo a su autoridad y a la santidad de la institución que había jurado proteger. La furia de millones. Pasur no era celo por Dios, era celo por su sistema. La reacción fue inmediata y brutal. Pasur no convocó a un debate teológico ni buscó discernimiento espiritual. Utilizó la fuerza bruta de su posición. Frente a los fieles y los demás sacerdotes, Pasur mandó arrestar a Jeremías y ordenó que lo azotaran severamente. Cada latigazo en la carne del profeta era un castigo, no por un delito cometido, sino por una verdad pronunciada. Jeremías, el mismo de linaje sacerdotal, estaba siendo azotado por orden de otro sacerdote, en lo que debería haber sido el lugar más seguro de toda la tierra para un hombre de Dios. El dolor físico era agudo, pero el dolor de la traición espiritual era aún más profundo. Estaba siendo castigado por la misma casa que intentaba salvar. Tras la flagelación, comenzó la humillación pública. Pasur no estaba satisfecho. Con la espalda de Jeremías sangrando y su cuerpo temblando de dolor y agotamiento, Pasur ordenó que lo colocaran en el cepo, un instrumento de tortura, pública ubicado en la puerta superior de Benjamín, un lugar concurrido. Allí, Jeremías fue atado, con las extremidades contorsionadas en una posición dolorosa e inmóvil, expuestas como una advertencia. Permaneció allí toda la noche. Viajeros, comerciantes y ciudadanos pasaban mirando con desprecio, burlándose del profeta de la fatalidad. La fría noche de Judea le calaba los huesos, pero era el frío del abandono humano lo que más le dolía. Al amanecer, Pasur, convencido de haber quebrantado el espíritu del profeta y silenciado su voz, fue personalmente a liberarlo del cepo. Pero el hombre que liberó no era el mismo que había encarcelado. El dolor de la noche no había extinguido el fuego divino, lo había purificado. En cuanto sus pies tocaron el suelo, Jeremías, con el cuerpo aún en agonía, se levantó y fijó la mirada en su atacante. La palabra del Señor le llegó con una fuerza abrumadora. «El Señor ya no te llama Pasur», declaró Jeremías con voz firme a pesar del dolor, sino Magor Misabib, terror por doquier. En ese momento el prisionero se convirtió en juez y Pasur escuchó su propia sentencia. Él y su familia serían llevados cautivos a Babilonia, la misma Babilonia a la que se negaba a temer, y allí morirían. El dolor infligido por Pasur fue solo el comienzo. El sufrimiento de Jeremías no provenía únicamente de sus enemigos, provenía de la mano misma de Dios. Para asegurar que su vida fuera una señal viviente y aterradora de la desolación venidera, el Señor impuso a Jeremías una carga de aislamiento absoluto. Mientras otros hombres de su edad formaban familias, buscaban esposas y celebraban el nacimiento de sus hijos, Dios le dio una orden directa. No tomarás esposa, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar.
Se le prohibió conocer la alegría del hogar. Su vida sería estéril, al igual que la tierra de Judá pronto lo sería, sus hijos llevados al cautiverio o muertos a filo de espada. Este mandato lo separó del tejido mismo de la sociedad hebrea. No podía entrar en la casa del luto para llorar con los que lloraban, ni en la casa del banquete para regocijarse con los que se regocijaban. Dios lo había convertido en un paria, un hombre cuyo destino era observar la vida desde la distancia, sin participar jamás en ella. Cada boda que veía, cada niño que oía reír en las calles de Jerusalén, era un doloroso recordatorio de lo que se le había negado. No era solo un profeta que hablaba de juicio, era un hombre que vivía el juicio, encarnando la soledad y la muerte del pacto roto. Su misma existencia era una profecía andante. Esta carga, sumada a la burla diaria y al rechazo implacable de su pueblo, comenzó a corroer el alma de Jeremías. Predicó a un pueblo que lo odiaba, en nombre de un Dios cuya mano pesaba implacablemente sobre él. La soledad se convirtió en tormento, un silencio atroz donde se enfrentaba solo a Dios. En esos momentos de abyecta desesperación, la formalidad del profeta desapareció, dando paso al dolor crudo de la humanidad. Se volvió contra el mismo Dios que lo había llamado, no con reverencia, sino con la furia de un corazón roto. Maldijo el día de su nacimiento, cuestionando el propósito de haber salido del vientre materno solo para ver miseria y dolor. En su más profunda agonía, lanzó su más amarga acusación contra Dios, un lamento que revelaba la profundidad de su lucha interior. «Me has seducido, Señor, y he sido seducido», exclamó, usando una palabra que rozaba la violación. «Fuiste más fuerte que yo y has prevalecido. Me burlan todo el día, todos se burlan de mí». Se sintió engañado por Dios, atraído a una misión aparentemente honorable, solo para ser abandonado a la humillación más absoluta. Era la voz de un hombre cuya fe estaba siendo puesta a prueba por el fuego más intenso, que no entendía los caminos de Dios, pero que fue lo suficientemente honesto como para desahogar su ira y confusión ante el único que podía comprender. Sin embargo, incluso en el punto álgido de su acusación contra Dios, Jeremías se enfrentó a una paradoja atormentadora. Hubo momentos en que, agotado de ser objeto de burla, decidió dejar de mencionar el nombre del Señor, permanecer en silencio e intentar vivir como un hombre común. Pero tal resolución era imposible. La palabra de Dios que había recibido en aquel primer encuentro en Anatot no era un mensaje externo que pudiera elegir llevar o dejar ir. Se había fusionado con su ser. «Pero tu palabra», confesó en medio de su lamento, «es como un fuego ardiente en mi corazón, encerrado en mis huesos. Estoy cansado de contenerla, ya no puedo soportarla». Abandonar el llamado sería una violencia mayor para sí mismo que cualquier azote de Pasur. Continuar era una agonía. Detenerse era imposible. Con el paso de los años y el asedio babilónico finalmente se cernió sobre Jerusalén, como Dios había advertido, la situación de Jeremías se volvió aún más peligrosa. La hambruna comenzó a devastar la ciudad y la desesperación volvió a los líderes aún más crueles e irracionales. El mensaje de Jeremías se volvió ahora específico. Quien permanezca en esta ciudad morirá a espada, de hambre y de peste, pero quien se entregue a los babilonios vivirá. Para los príncipes y comandantes militares que luchaban desesperadamente en las murallas, esto no era una profecía, era propaganda enemiga. Era alta traición, un llamado directo a la deserción que socavó el esfuerzo bélico y debilitó la moral de los pocos soldados que quedaban. Acudieron al rey Sedequías, un hombre débil e indeciso que temía tanto a los babilonios como a sus propios oficiales. «Este hombre debe morir», exigieron.
Está desanimando a los soldados que quedan en esta ciudad, así como a todo el pueblo con tales palabras. Sedequías, incapaz de enfrentarse a sus príncipes, se desentendía del destino del profeta. «Está en sus manos», dijo el rey cobardemente. «El rey no puede hacer nada para detenerlos». Con la autorización real, los enemigos de Jeremías actuaron con rapidez, pues no querían mancharse las manos con la sangre del profeta, sino que buscaban una muerte más lenta y silenciosa para él. Lo apresaron con la autoridad del rey y lo llevaron al patio de la guardia. Había una cisterna vacía perteneciente a Malquías, hijo del rey. No era una prisión de piedra, sino un pozo profundo excavado en la tierra. Ataron cuerdas a Jeremías y lo bajaron a la oscuridad. No había agua en la cisterna, pero en el fondo había una gruesa capa de lodo fétido y limo, residuos de agua estancada y descomposición. Jeremías se hundió en el lodo frío y pegajoso que lo succionó. En absoluto silencio y oscuridad total, abandonado por su nación, su rey y aparentemente su Dios, Jeremías fue abandonado a su suerte, a morir de hambre. Una muerte lenta y solitaria, hundido en las ruinas de Jerusalén, un símbolo perfecto de cómo lo trataba su pueblo. En medio del aislamiento absoluto de Jeremías, Dios le proporcionó una fuente inesperada de compañía y servicio. Baruc, hijo de Nerías. Baruc no era profeta ni sacerdote de alto rango, sino escriba, un erudito hombre de letras, probablemente de buena reputación. Podría haber usado sus habilidades al servicio de la corte real, registrando los decretos de Joacim o las cómodas mentiras de los falsos profetas. Sin embargo, su alma se sintió atraída por la terrible verdad que Jeremías proclamaba. Vio integridad en el profeta sufriente y reconoció la autoridad divina en las palabras que la nación despreciaba. Baruc tomó una decisión que definiría su vida. Se convertiría en el secretario del profeta condenado, el guardián de un mensaje que solo le traería persecución y dolor. La fidelidad de Baruc se puso a prueba decisivamente. Aunque a Jeremías se le impidió, probablemente encarcelado o prohibido, entrar al templo tras su enfrentamiento con Pasur, la palabra del Señor le llegó con renovada urgencia. Dios ordenó que todas las profecías del juicio, desde los días de Josías hasta ese momento, se escribieran en un solo rollo. Fue una advertencia final y exhaustiva para Judá. Fue Baruc quien se sentó a los pies de Jeremías, mojó su pluma en tinta y transcribió pacientemente el dictado divino, palabra por palabra. Era una labor peligrosa. No solo estaba escribiendo la historia, estaba registrando una sentencia de muerte contra la nación y sus líderes, un documento que lo hacía cómplice de la traición de Jeremías. Cuando el rollo estuvo terminado, Jeremías dio la orden a Baruc. En un día de ayuno, cuando la gente de todas las ciudades de Judá se reunía en el templo, Baruc debía ir a leer las palabras en voz alta. Imaginen el peso que pesaba sobre aquel escriba. No tenía una comisión divina directa de Jeremías, solo lealtad a su Señor y a Dios. Con el rollo en la mano, fue al templo y desde la sala de Gemarías en el atrio superior leyó la totalidad del juicio de Dios. La semilla de la palabra se sembró y el pánico se apoderó de los pocos funcionarios que aún albergaban temor. Llevaron la noticia al rey Joacim, sabiendo lo que la furia del monarca podía hacer, y aconsejaron a Baruc y Jeremías que se escondieran de inmediato. El rollo fue llevado ante el rey. Era invierno y Joacim estaba en su palacio invernal, sentado ante un brasero ardiente que calentaba la habitación. Mientras Jehudí, un oficial, leía las ardientes palabras del rollo, el rey no mostró temor ni se rasgó las vestiduras como lo había hecho su padre Josías al escuchar la ley. Al contrario, su rostro se contorsionó en desprecio. Después de escuchar 3 o 4 columnas, el rey tomó su cuchillo de escriba,
un pequeño instrumento usado para afilar plumas, y, en un acto de supremo desafío, comenzó a cortar el rollo en pedazos. Luego arrojó los pedazos directamente al brasero, observando con calma cómo las palabras de Dios se oscurecían, se curvaban y se convertían en cenizas. Fue el rechazo definitivo, un rey quemando su propia sentencia, creyendo tontamente que destruir la advertencia equivalía a anular el juicio. El rey Joacim observó las últimas cenizas del rollo asentarse en el brasero con una expresión de arrogante satisfacción en su rostro. En su mente había eliminado el problema, había destruido la profecía, silenciado la amenaza y borrado el registro de su condena. Sin embargo, el fuego en el palacio del rey no era nada comparado con el fuego en la boca del profeta. Casi de inmediato, la palabra del Señor llegó a Jeremías, quien se escondía con Baruc. La voz divina no se vio disminuida en lo más mínimo por el acto del rey. Se encendió. Dios ridiculizó el patético intento de Joacim. Podía quemar el papel, pero no podía quemar la verdad. El juicio escrito allí no era una posibilidad, era un decreto, y la destrucción del rollo solo selló con mayor firmeza el destino personal del rey. El Señor le dio a Jeremías una orden directa: toma otro rollo y escribe en él todas las palabras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. La palabra de Dios era indestructible e irrevocable, pero Dios no se detuvo allí. Añadió una sentencia específica contra el rey desafiante. Por haber quemado el rollo y rechazado la advertencia con tanto desprecio, Joacim no tendría descendiente que se sentara en el trono de David, y su propio cadáver sería arrojado fuera de las puertas de Jerusalén, expuesto al calor del día y a la escarcha de la noche. La acción del rey de destruir la palabra resultó en la destrucción de su propio linaje y honor. Creyó tener el control, pero su cortapluma solo firmó su propia condena, y así el proceso comenzó de nuevo. Jeremías tomó un nuevo rollo y se lo entregó a Baruc. Una vez más, el fiel escriba se sentó, mojó su pluma en tinta y comenzó a escribir, escuchando atentamente el dictado de Jeremías. Esta segunda vez debió haber sido aún más peligrosa. Ahora eran criminales buscados por el rey, traidores cuyo mensaje había sido censurado públicamente y quemado. Cada palabra que Baruc escribió fue un acto de desafío, civil y profunda fe. Él no era el profeta, pero sin su mano firme, su valentía silenciosa y su dedicación meticulosa, la palabra escrita se habría perdido. Baruc personificó la fidelidad tras bambalinas, el servicio esencial que preserva la revelación de Dios en un mundo que intenta activamente borrarla. Como escribió Baruc, ocurrió algo extraordinario. El segundo rollo no era una simple copia del primero. Jeremías, inspirado por el Espíritu, dictó todas las palabras anteriores. Pero la palabra del Señor añadió, y se añadieron muchas otras palabras como estas. La rebeldía del rey Joacim no solo no revirtió el juicio, sino que lo intensificó. Al intentar destruir la palabra, solo la hizo regresar con más fuerza, con más peso y con más detalles. La acción de Baruc, al reescribirlo todo, demostró que la palabra de Dios no puede ser encadenada, quemada, ni destruida por decretos reales, ni por fuego humano. Permanece para siempre. Y la fidelidad silenciosa es el medio que Dios utiliza para preservarla. El alcance de la comisión de Jeremías trascendía las fronteras de Judá. La voz que lo llamó desde Anatot lo ungió no solo como profeta para Judá, sino como profeta para las naciones. La justicia de Dios no era un asunto tribal, era universal. El Señor, creador de toda la tierra, se sentaba en su trono celestial y observaba la red de intrigas, orgullo y crueldad que definía la política mundial.
Aunque Judá estaba siendo disciplinada por romper el pacto, las demás naciones no serían tratadas como inocentes. Ellas también serían llamadas a rendir cuentas, pues el Dios de Israel es el Rey de toda la humanidad, y su norma de justicia se aplica a todos, lo reconozcan o no. Babilonia era su instrumento, pero un instrumento que él controlaba por completo. Primero, la palabra vino contra Egipto, el antiguo gigante del sur, el orgulloso poder del Nilo. Egipto era la falsa esperanza de Judá, la caña rota en la que se apoyaron obstinadamente los reyes de Jerusalén. En lugar de confiar en el Señor, los faraones se veían a sí mismos como dioses, dueños de la vida y la muerte. A través de Jeremías, Dios declaró que este orgulloso gigante sería humillado. El ejército del faraón Necao, marchando con sus carros y jinetes en esplendor, sería vergonzosamente derrotado en Carquemis. El mismo Nabucodonosor, que estaba siendo usado contra Judá, sería la vara de Dios para quebrantar el orgullo de Egipto, mostrando a Israel que su alianza política era inútil y que su confianza estaba depositada en la sombra equivocada. Entonces, la atención divina se dirigió a los vecinos inmediatos de Judá, Moab y Amón. Eran parientes lejanos de Israel, descendientes de Lot, pero actuaron con el veneno de rivales celosos. Cuando Jerusalén comenzó a sufrir al intensificarse el asedio, Moab y Amón no mostraron compasión. En cambio, se burlaron, aplaudieron la caída de su hermano y aprovecharon la oportunidad para saquear las fronteras. Dios escuchó la arrogancia de Moab, que confiaba en sus fortalezas y tesoros, y vio la crueldad de Amón. La profecía de Jeremías declaró que, debido a su maliciosa alegría por la desgracia de Judá, sus ciudades se convertirían en ruinas desoladas. Un testimonio del hecho de que Dios no tolera el orgullo ni el desprecio por el sufrimiento ajeno. Finalmente, la profecía más impactante de todas se dirigió contra el instrumento mismo del juicio, la poderosa Babilonia. El imperio aparentemente invencible, el martillo de toda la tierra, no estaba por encima de la soberanía divina. Nabucodonosor fue llamado mi siervo por Dios cuando cumplió el propósito divino de disciplinar a Judá, pero el corazón del rey babilónico estaba lleno de arrogancia. Atribuyó sus victorias a su propia fuerza y a sus dioses de piedra. Jeremías profetizó que tras el cautiverio de 70 años de Judá, Dios castigaría a Babilonia por su propia maldad, su crueldad excesiva y su orgullo blasfemo. La nación que destruyó el templo sería destruida, convirtiéndose en una desolación perpetua. El juez de toda la tierra usaría a una nación para juzgar a otra y luego juzgaría al instrumento mismo. Las décadas de advertencia, burla y rechazo finalmente habían llegado a su fin. Las palabras de Jeremías, quemadas por Joacim y despreciadas por los príncipes, se perfilaban ahora como un muro impenetrable de escudos y lanzas babilónicas. El ejército de Nabucodonosor, implacable y eficiente, rodeaba Jerusalén, cortando todas las rutas de escape y las líneas de suministro. El pueblo, que antaño había confiado con arrogancia en los muros de David y en la presencia del templo, ahora consideraba esos mismos muros como los bordes de una trampa mortal. Los falsos profetas que predicaban paz fueron finalmente silenciados, sus mentiras expuestas por la dura realidad del acero y la piedra. Comenzó el asedio, y con él la lenta y agonizante estrangulación de la ciudad santa. La cuenta regresiva para el juicio final de Dios había comenzado. Los meses se prolongaron, convirtiéndose en más de un año. Lo que quedaba en los almacenes de la ciudad se consumió. La hambruna, tal como Jeremías había profetizado, comenzó a devorar Jerusalén desde dentro, con mayor eficacia que el ejército exterior. El orden social se desintegró por completo.
La riqueza carecía de valor. El oro no se podía comer. Vecinos se enfrentaban entre sí por un trozo de pan mohoso. La escena más horrorosa, el tabú supremo de la humanidad, se convirtió en una horrible realidad. En las calles, las manos de mujeres antaño compasivas cocinaban a sus propios hijos. La profecía de las lamentaciones no era una hipérbole poética, era un relato documental. Las madres, enloquecidas por el hambre, miraban a quienes habían criado y los veían solo como alimento. El pacto se había roto de tal manera que la propia naturaleza humana se había invertido. Finalmente, en el 11º año del reinado de Sedequías, los arietes babilónicos abrieron una brecha en la muralla norte. El sonido de la piedra desmoronándose fue el grito de muerte de la ciudad. Los soldados babilonios, endurecidos por el largo asedio y sin piedad, irrumpieron en las calles, matando indiscriminadamente. El templo de Salomón, la gloria de Israel, el lugar donde el humo de los sacrificios se había elevado durante siglos, fue saqueado de sus últimos tesoros e incendiado. La madera de cedro y el oro que representaban la presencia de Dios fueron consumidos por las llamas paganas. El lugar santísimo fue profanado y el arca de la alianza desapareció de la historia. Todo lo que Jeremías había advertido, todo lo que el pueblo se había negado a creer, estaba sucediendo ante sus ojos aterrorizados. El rey Sedequías, al darse cuenta de que todo estaba perdido, intentó una huida desesperada al amparo de la oscuridad. Él y los hombres de guerra que le quedaban escaparon por un pasadizo secreto cerca del jardín del rey, corriendo hacia el valle del Jordán. Pero ya era demasiado tarde. Los alertas babilonios lo persiguieron y lo capturaron en las llanuras de Jericó. Fue llevado encadenado a Ribla, donde Nabucodonosor había establecido su cuartel general. Allí, el último rey de Judá recibió su sentencia. Sus hijos, los herederos del trono de David, fueron ejecutados ante él. Fue lo último que vieron sus ojos. Inmediatamente después, los soldados babilonios le sacaron los ojos a Sedequías, cumpliendo la profecía de que iría a Babilonia, pero nunca la vería. Ciego, encadenado y sin hijos, fue arrastrado al exilio, la encarnación del pacto roto. A medida que los gritos de guerra se apagaban y el fuego comenzaba a amainar, un silencio sobrenatural descendió sobre Jerusalén. Era el silencio de la muerte y el abandono divino. Humo se elevaba del monte del templo, una columna oscura que ocultaba el sol, como un sacrificio final no aceptado. Las calles, antaño bulliciosas de festivales y comercio, ahora estaban llenas de cadáveres. El aire olía a muerte y ceniza. Lo que una vez fue el orgullo de Judá, la perfección de la belleza y la alegría de toda la tierra, era ahora un montón de escombros humeantes, habitados solo por soldados enemigos y los lamentos de los moribundos. El juicio que había parecido tan lejano, tan imposible para el pueblo, se había convertido en su única realidad. El Dios que habían abandonado les había retirado completa y terriblemente su protección. Nabuzaradán, capitán de la guardia babilónica, encargado de la limpieza final de la ciudad, comenzó a organizar a los supervivientes. Eran un grupo miserable de espectros hambrientos, aquellos que no habían muerto por la espada o la peste. La orden de Nabucodonosor fue clara: deportar la columna vertebral de la nación. Los funcionarios, los artesanos, los escribas y las familias prominentes fueron acorralados. Trajeron cadenas de bronce y encadenaron a los supervivientes de Judá, tobillo con tobillo, muñeca con muñeca. La élite que una vez había explotado a los pobres, ahora compartía el destino del ganado humano. Solo los más pobres de la tierra, aquellos que no poseían nada y por lo tanto no representaban una amenaza, se quedaron atrás,
encargados de cuidar los viñedos y los campos, un remanente fantasmal en una tierra herida. Comenzó la larga marcha hacia Babilonia. Miles de personas, encadenadas, emprendieron la ardua travesía hacia el este, rumbo a la tierra de sus captores. Cada paso era una agonía que los alejaba de su herencia, sus hogares quemados y las tumbas de sus antepasados. Mirar atrás era ver las colinas de Judea desaparecer en el horizonte, sabiendo que tal vez nunca las volverían a ver. La tierra que les había sido dada por pacto ahora los vomitaba. El exilio no era solo una reubicación política, era una muerte teológica, un desgarramiento de la presencia prometida de Dios. Todo lo que Jeremías había llorado y advertido se cumplía con cada doloroso paso de esa caravana de esclavos. La tierra finalmente descansaría de los pecados de su pueblo. En medio de esta devastación, Jeremías fue encontrado y llevado ante Nabuzaradán. Los babilonios, por orden de Nabucodonosor, lo trataron con un respeto que su propio pueblo nunca le había otorgado. Lo liberaron de sus cadenas. El capitán de la guardia reconoció que el Dios de Jeremías había hecho exactamente lo que el profeta había dicho. A Jeremías se le ofreció una opción: ir a Babilonia, donde sería tratado con honor y cuidado, o quedarse con el remanente empobrecido. El profeta, cuyo corazón estaba roto junto con su nación, no eligió la comodidad del palacio. Eligió permanecer en la tierra devastada, entre las pocas ovejas dispersas que quedaban, demostrando que su misión de juicio siempre había sido, en su raíz, una misión de amor desesperado por este pueblo obstinado. En el momento más oscuro de la historia de Judá, con Jerusalén en ruinas y el pueblo elegido encadenado a las orillas de los ríos de Babilonia, la desolación parecía absoluta. El templo yacía en cenizas. El linaje de David estaba ciego y cautivo, y la tierra prometida estaba desolada. Para los exiliados, la esperanza era un recuerdo lejano, y Dios parecía haberlos abandonado para siempre. Fue precisamente en este vacío de desesperación que Dios le ordenó a Jeremías que transmitiera su mensaje más radical. El profeta del juicio, el hombre cuyo nombre se había convertido en sinónimo de desastre, recibió el encargo de escribir el libro de la consolación. Era una profecía tan contraria a la realidad visible que parecía una locura, pero era el fundamento de la redención futura. La palabra del Señor, mediante Jeremías, atravesó la oscuridad del exilio con una promesa inquebrantable. El cautiverio no era el fin. El juicio, aunque severo y justo, fue una disciplina temporal, no un rechazo definitivo. Dios estaba purificando a su pueblo, no aniquilándolo. Declaró que, una vez cumplidos los 70 años señalados, visitaría a su pueblo en Babilonia y lo traería de regreso a su tierra. La restauración no sería un tal vez, sino un decreto divino. Esta esperanza no se basaba en el arrepentimiento del pueblo ni en sus méritos. Se basaba únicamente en la inquebrantable fidelidad de Dios al pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Los reuniría como un pastor reúne a sus ovejas dispersas. Pero la esencia de esta restauración no sería simplemente un regreso a la tierra. Sería una transformación fundamental de la relación entre Dios y la humanidad. El Señor declaró que haría un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Esta promesa fue revolucionaria porque admitía abiertamente el fracaso del pacto anterior. El pacto del Sinaí, escrito en tablas de piedra, había fracasado, no porque la ley fuera imperfecta, sino porque el corazón humano era desesperadamente perverso. El pueblo era incapaz de obedecer. Había quebrantado el pacto repetidamente. Una simple restauración del antiguo pacto estaba condenada al mismo fracaso. Se necesitaba algo completamente nuevo.
La naturaleza de este nuevo pacto fue lo que lo hizo tan poderoso. No será como el pacto que hice con sus antepasados, declaró el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. La obediencia ya no provendría de un código externo, sino de un deseo interior implantado por Dios mismo. Prometió cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, y el fundamento de esta nueva intimidad sería el perdón absoluto. Perdonaré su maldad, dijo Dios, y no me acordaré más de sus pecados. Sería un reinicio completo, una purificación total que permitiría a la humanidad conocer a Dios directamente, desde el más pequeño hasta el más grande, pues la barrera del pecado sería definitivamente eliminada. Entendido. Continúa la narración. Premisa 7. La promesa de restauración y un nuevo pacto. Mientras Jeremías pronunciaba estas palabras de consuelo, el pueblo seguía disperso y destrozado. Para un exiliado en Babilonia, la promesa de una ley escrita en sus corazones habría sonado como un eco, lejano, casi fantástico. Su realidad era el trabajo forzado, los templos paganos de Marduk y el amargo recuerdo de Jerusalén. Sin embargo, Dios obraba en una escala de tiempo eterna. No solo prometía una restauración física, sino una cura para la misma enfermedad que había causado el exilio, el corazón pecaminoso. La disciplina del cautiverio era necesaria para quebrantar el orgullo de la nación, vaciarla de su confianza en sí misma y prepararla para recibir un pacto basado enteramente en la gracia de Dios, no en el esfuerzo humano. La promesa del perdón total fue la piedra angular de esta nueva relación. Bajo el antiguo pacto, la sangre de toros y machos cabríos se derramaba año tras año, un recordatorio constante de que el pecado nunca se borraba por completo, solo se cubría temporalmente. El templo se llenó del olor a muerte, pero los corazones permanecieron manchados. El nuevo pacto, sin embargo, prometió el perdón definitivo. No me acordaré más de sus pecados. Esta fue una declaración que sacudió los cimientos de la religión sacrificial. Apuntaba a un sacrificio futuro, un perdón tan completo que permitiría que un Dios santo morara en un pueblo impuro, no solo sobre ellos en el lugar santísimo, sino también en sus corazones. Esta restauración espiritual y nacional necesitaría un líder, un rey justo que pudiera gobernar conforme a esta nueva realidad interior. El linaje de David parecía haber fracasado, con el rey Sedequías cegado y encadenado. Pero Dios, quien le había hecho una promesa incondicional a David, no la abandonaría. Jeremías profetizó que llegarían días en que el Señor levantaría para David un renuevo justo. Este no sería un rey como Joacim, preocupado por su palacio, ni como Sedequías, paralizado por el miedo. Este sería un rey que reinaría con sabiduría, que practicaría la justicia y la rectitud en la tierra. Sería la encarnación del nuevo pacto, un líder cuyo nombre mismo reflejaría su misión. El Señor, nuestra justicia. Así, la misión vital de Jeremías, que comenzó con un llamado a arrancar y derribar, destruir y demoler, encontró su propósito final en los dos últimos mandatos: construir y plantar. El juicio no era el fin, era la preparación del terreno. La destrucción de la nación arrogante era necesaria para que Dios pudiera plantar una nueva semilla, una semilla de esperanza que florecería en el exilio. El mensaje de Jeremías, por lo tanto, no terminó en cenizas. Terminó con la promesa de un rey mesiánico y un pueblo cuyos corazones finalmente y para siempre estarían en sintonía con el corazón de su Dios, no por la fuerza de la piedra, sino por el poder del Espíritu. La palabra que ardía en los huesos del profeta era, en última instancia, una palabra de redención. La vida de Jeremías, marcada por el dolor y el aislamiento, se convirtió así en un puente entre dos épocas.
Fue el último profeta de la alianza rota y el primer profeta de la nueva alianza. Tuvo que soportar en su propio cuerpo el peso de la ira de Dios contra el pecado de Judá, sintiendo el dolor del rechazo divino para poder proclamar con autenticidad el dolor de la destrucción. Sin embargo, se le concedió el privilegio de ver más allá del fuego y el humo, de vislumbrar un futuro donde la obediencia no sería una carga, sino un instinto inculcado por Dios. Su soledad, su esterilidad, era símbolo no solo de la desolación presente, sino también de una nueva familia espiritual que nacería, no de la sangre, sino del perdón divino prometido. El nuevo pacto, anunciado por Jeremías en la profunda desesperación de Judá, permanecería como una promesa suspendida durante el exilio a la espera de su cumplimiento. Sería el fundamento sobre el cual profetas posteriores, como Ezequiel, construirían sus visiones del derramamiento del Espíritu. Esta promesa se convertiría en la esperanza central de Israel, la expectativa de que un día Dios intervendría decisivamente, no solo para juzgar el pecado, sino para erradicarlo de la naturaleza humana. El profeta lloroso, el hombre que maldijo el día de su nacimiento, fue el canal escogido por Dios para transmitir la esperanza más profunda y perdurable que se encuentra en las Escrituras hebreas, una esperanza que solo se realizaría plenamente siglos después. El rollo que escribió Baruch, lleno de juicio y esperanza, sobrevivió al fuego de Joafim y a la caída de Jerusalén. La fidelidad del escriba y la persistencia del profeta aseguraron la preservación de la palabra de Dios, tanto de destrucción como de consuelo. La historia de Jeremías es testimonio de la soberanía absoluta de Dios, un Dios que no tolera el pecado, ni siquiera en su pueblo elegido, y cuya justicia es tan segura como la salida del sol, pero también un Dios cuya fidelidad a su promesa es más profunda que el pecado humano. Un Dios que prefiere transformar los corazones antes que destruirlos y que, en medio del juicio más oscuro, ya está sembrando las semillas de la restauración final. El misterio del nuevo pacto, con su promesa de una ley interior y perdón total, resonaría a través de los siglos, mucho después de que Babilonia se convirtiera en polvo, como profetizó Jeremías. La historia del profeta sufriente nos recuerda que la obediencia a Dios a menudo conduce a una confrontación directa con el mundo e incluso con la religión establecida, pero también revela que el corazón de Dios, aunque firme en la justicia, anhela la redención. Ese renuevo justo, el Rey prometido, vendría. Y cuando viniera, inauguraría ese mismo pacto, no con tinta en un pergamino, sino con su propia sangre, escribiendo finalmente la ley de Dios, no en piedra, sino en los corazones de todos los que creerían.